Cuando él rompió su corazón, ella sintió como si la vida entera se hubiera detenido en un solo segundo, como si todas las promesas que alguna vez creyeron eternas se hubieran disuelto frente a sus ojos. Durante mucho tiempo, ella pensó que el amor verdadero era suficiente para sostener cualquier historia, pero nunca imaginó que una persona pudiera destruir tanto sin siquiera darse cuenta, o peor aún, sin importarle. Ella lo había amado con una entrega tan profunda que incluso olvidó amarse a sí misma, dedicando días, noches y sueños enteros a alguien que nunca supo valorar la luz que tenía frente a él. Mientras él encontraba excusas para justificar su distancia, ella buscaba razones para seguir creyendo, convencida de que el amor siempre ganaba al final, sin saber que algunas batallas no se pierden por falta de amor, sino por falta de reciprocidad. Con el paso de los días, su corazón comenzó a sentirse pesado, como si cada latido cargara una tristeza que no sabía dónde colocar. A veces se quedaba despierta hasta tarde mirando el techo, preguntándose cuando comenzó a romperse todo, en qué momento él dejó de mirarla como antes, porque ya no la tomaba de la mano con aquella calidez que un día la hizo sentir la mujer más importante del mundo. Ella buscaba señales en cada gesto, en cada palabra, en cada silencio, tratando de descifrar qué había cambiado, pero lo único que recibía era una sensación profunda de vacío que crecía dentro de su pecho como una herida que no dejaba de abrirse. Hubo noches en las que lloró en silencio para no preocupar a nadie, noches en las que se sintió tan sola que incluso la compañía de su propia sombra le resultaba abrumadora. Miraba su reflejo en el espejo y apenas reconocía a la mujer que veía frente a ella. Aquella sonrisa que antes era luz ahora parecía una máscara desgastada, sus ojos ya no tenían el brillo que él decía amar tanto. Y, sin embargo, ella seguía intentando, porque así de fuerte era su amor, así de grande era su esperanza. Pero un día, todo se derrumbó. No fue una pelea, ni una discusión, ni un grito. Fue su silencio. Fue la manera en la que él simplemente dejó de luchar, como si ella fuera fácil de reemplazar, como si su corazón no importara. El día en que él rompió su corazón, ella sintió un dolor tan intenso que pensó que no lo soportaría. No era solo la tristeza de perderlo, sino la devastación de perderse a sí misma en el proceso. Pero mientras el dolor la consumía, algo dentro de ella comenzó a despertar lentamente. Fue como una pequeña chispa en la oscuridad, una voz suave que antes no se escuchaba entre tanto ruido. Esa voz le recordó que ella existía más allá de su amor, más allá de su pérdida, más allá de un hombre que no supo valorarla. Le recordó que su historia no debía terminar allí. Al principio, le costó levantarse. Le costó sonreír. Le costó respirar sin sentir su nombre atrapado en el pecho. Pero con cada día que pasaba, empezó a recuperar pedazos de sí misma que había perdido sin darse cuenta. Volvió a leer los libros que amaba, a caminar sin rumbo solo para sentir el aire en su rostro, a escuchar la música que antes la hacía feliz. Descubrió que la vida seguía, incluso cuando el corazón parecía detenido. Descubrió que había belleza en las pequeñas cosas y fuerza en las heridas profundas. Poco a poco, su dolor dejó de ser un enemigo y comenzó a convertirse en un maestro. Aprendió que no se puede obligar a nadie a amar, que no se puede sostener una relación cuando solo una persona carga con el peso. Entendió que amar no significa perderse, que darlo todo no siempre trae lo mismo de vuelta. Y aunque aún dolía, comenzó a aceptarlo, porque sabía que la herida no sanaría negando la realidad, sino abrazándola con paciencia. Hubo momentos en los que él intentó volver, momentos en los que llamó como si nada hubiera pasado,
como si su ausencia no hubiera dejado cicatrices. Ella sintió el temblor en su corazón, ese temblor que solo sienten las personas que han amado de verdad. Pero esta vez, algo era diferente. Ella ya no era la misma mujer que lloraba esperándolo, la misma que se culpaba por sus errores, la misma que creía que su vida dependía de él. Ahora era una mujer reconstruida, una mujer que había aprendido a ponerse en primer lugar. Le habló con calma, sin rencor, sin lágrimas. Su voz ya no temblaba como antes. Y en ese momento, él lo entendió. Entendió que la había perdido no cuando la lastimó, sino cuando ella dejó de necesitar su amor para sentirse viva. Porque una mujer que sana, que se reconoce, que se elige, nunca vuelve atrás. Nunca regresa al lugar donde su corazón dejó de ser cuidado. Ella siguió adelante. No de un día para otro, no sin cicatrices, no sin recuerdos. Pero siguió. Y con el tiempo, descubrió que el amor más importante no era el que había perdido, sino el que encontró dentro de sí misma. El amor propio que la sostuvo cuando él no estuvo, que la levantó cuando ella no podía, que la abrazó incluso en sus noches más oscuras. Hoy, cuando mira hacia atrás, ya no siente dolor. Siente gratitud. Porque si él no hubiera roto su corazón, ella jamás habría descubierto su verdadera fuerza. Jamás habría aprendido que una mujer rota no se destruye, se transforma. Renace en una versión más valiente, más sabia, más libre. Y ahora, ella camina por la vida con una calma nueva, con un brillo distinto, con un corazón fuerte no porque no haya sido herido, sino porque decidió reconstruirlo con amor. Y así, mientras el mundo sigue girando, ella escribe una nueva historia, una historia donde el amor no se suplica, donde el silencio no duele, donde su alma ya no se pierde. Una historia donde ella es la protagonista, y nadie vuelve a romper su corazón.